En un mundo de ideas que chocan, entrecruzan y a veces se organizan. Bajo ese epígrafe uno pudiera decirle a nuestros invitados Melanio Paredes y María Teresa Cabrera, ¿cuál es la situación actual de la educación en la República Dominicana? Bueno, primeramente agradecer la invitación. Es una extraordinaria iniciativa estos diálogos de ACD Media, sobre todo en temas tan fundamentales para el país como la educación, que lo he reiterado varias veces, no tiene espacio para la simple politización, sino para abordarlo como un tema nación. Y me complace compartir este escenario con María Teresa Cabrera, una maestra que al igual que yo estuvimos al frente del Sindicato de Maestros en República Dominicana, pero Teresa además es formadora y formadora de maestros. Independientemente de posiciones político-partidarias distintas, siempre nos hemos manifestado un respeto recíproco. E incluso fue mi contraparte durante mis 3 años de gestión al frente del ministerio como mi interlocutora en el sindicato. Presidí el sindicato en ese momento. De manera que con Teresa hay experiencias comunes que debemos resaltar. La situación de la educación dominicana hoy día no es sustancialmente diferente a la educación de la región y del globo. Mark Twain decía al final del siglo XIX que el sistema educativo de Estados Unidos se reducía a que las notas de clase del profesor pasaran a la libreta de los alumnos sin que mediara el razonamiento. Hablando de la simpleza y esa educación bancaria que denunciaba Paulo Freire, en el sentido de que es fundamental, si queremos que la educación redima, contribuya a los proyectos de vida de los infantes y potenciales ciudadanos, a que puedan desarrollar un pensamiento crítico y que el razonamiento sea fundamental en ese proceso. En República Dominicana, que la educación es sin lugar a duda el área más estudiada y planificada en los últimos 30 años, sin embargo, los resultados en términos prácticos no se corresponden con ese nivel de planificación. Tenemos 30 años de planeamiento educativo, si planteamos el primer plan decenal de 1992, luego con Milagros Ortiz Bosch, a principios de siglo, tuvimos el plan estratégico de la educación. El expresidente Fernández ordenó, con la colaboración de los países de la OECD, el Club de los Ricos, un estudio diagnóstico de la educación dominicana en todas sus modalidades, la técnico profesional, la preuniversitaria y la superior, y eso originó el llamado el tercer plan decenal de educación, que fue el plan 2008-2018. No obstante, esos 3 planes, en el año 2014, como un resultado directo de la acción de la coalición Educación Digna por la Calidad de Educación, en la que María Teresa jugó un papel muy importante, en el año 2013 el presidente Medina acogió poder invertir lo que era una demanda generalizada del 4% en educación, y en el 2013 precisamente se acordó firmar un pacto educativo que diera seguimiento a los resultados de esa decisión histórica de invertir el 4% del Producto Interno Bruto en educación. Ese pacto se firmó en abril del 2014 y tenía un horizonte hasta el 2030, es decir, el pacto educativo donde convergían todas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, los grupos de la sociedad civil que de alguna manera colaboraban con la educación. El balance, que independientemente de todos esos esfuerzos, seguimos en el piso en términos de el desempeño de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, y eso obliga a un replanteo, a repensar qué ha pasado, a examinar cuáles han sido los impactos de la inversión de un 4%, que debo decir que a estas alturas, y hay un cuadro que lo tienen
en la dirección del programa, hemos llegado a un monto de 2.64 billones de pesos invertidos en 11 años. Es decir, 2 billones son 1.000 millones. Y además de eso, con una inversión promedio de un 3.74% del PIB. O sea, no es verdad, y aquí paso también a desentrañar algunos mitos del 4%, que hemos invertido el 4% durante los 11 años. No, la ejecución no ha sido de ese nivel. Solo en el 2020 pudimos invertir 4.21% del PIB. En los demás años hemos estado por debajo, en los 8 años de Danilo Medina y en los 4 años de Luis Abinader. De manera que el promedio de esos 11 años es 3.74 del PIB. Y quiero señalar esto porque el promedio en América Latina este año de inversión educativa es del 4.6%. De manera que República Dominicana, a pesar de ese gran esfuerzo, todavía está por debajo de la media regional, que de paso debo decir que es el único objetivo de desarrollo del milenio que se ha cumplido para la región, que se planteaba invertir el 15.2% del gasto gubernamental o el 4% del Producto Interno Bruto, cual de las dos cifras fuera mayor. Entonces, en ese sentido, el 4% que logramos su aprobación como inversión educativa del Estado en el año 2013 fue un punto de partida, no un puerto de llegada. Muchos entendieron que ya ese 4% era suficiente para que pudiéramos tener una educación de calidad, y no es así. Y no es así. Si bien tenemos que demandar una mayor calidad del gasto educativo, y en eso estamos de acuerdo, es importante ver cuáles han sido los impactos. Y esos impactos, como ya lo tienen algunos países, hay que medirlo por los alumnos, cómo esa inversión ha impactado el quehacer, el desempeño de los alumnos, de los docentes, en su régimen de vida, en su capacitación, las familias y naturalmente la gestión educativa. Y eso lamentablemente no se ha hecho, porque en este país, independientemente de que ahora muchos estén abogando por las pruebas nacionales como mecanismo de evaluación, aquí no se evalúa nada. Es uno de los graves problemas que confronta nuestro sistema educativo como una parte importante de la vida de la nación. ¿No vale la pena mantener la prueba nacional? María Teresa Cabrera, se nos quedó en el tintero. ¿Cuál es la evaluación que hace de la educación dominicana en este momento? Bueno, gracias primero por la oportunidad de compartir este diálogo que me parece muy relevante, y también la oportunidad de compartir el panel con, además de los anfitriones, con Melanio, que nos hemos encontrado en muchos escenarios con esta temática. Yo estoy de acuerdo con esa panorámica general que hizo Melanio en el tema de la educación, de acuerdo con que se ha planificado mucho y la situación que tenemos actualmente. Pero quiero entonces agregar un elemento que a mí me parece que no se puede dejar en el análisis. Porque la educación, primero entender la educación en sentido ancho, es decir, no solo como la educación escolarizada, que normalmente nos situamos en la evaluación de la educación escolarizada, que es la educación que se organiza científicamente, con una racionalidad, que apela a las teorías, a la ciencia, tiene unas técnicas, sistemas de evaluación, recursos, medios. No solo eso, que es muy importante, pero esa educación escolarizada tiene como contexto la educación como fenómeno social. Si toda la sociedad participa en la educación, los medios de comunicación, la familia como el primer espacio, como la primera entidad socializadora donde se adquieren los hábitos, las costumbres, los valores, las creencias, los sentimientos se van cultivando.
en la comunidad como espacio de práctica social. Todo eso sirve de contexto a lo que pasa en la escuela. A diferencia de la escuela, en la sociedad la educación no tiene una racionalidad, es decir, no discrimina, se aprende lo bueno y lo malo, ¿sí? Lo positivo y lo negativo. En la educación escolarizada sí hay una racionalidad, por eso hay programas para cada grado o para cada asignatura, hay unos medios, unos recursos, unas técnicas pedagógicas, un sistema de evaluación, hay una racionalidad. Entonces no se puede olvidar ese contexto general. Yo digo que en la República Dominicana, como en cualquier otro lugar del mundo, pero en este caso muy concreto nuestra experiencia, el problema de la educación hay que verlo a partir del sistema político que tenemos, de las características del sistema político que tenemos, porque condiciona a la educación. Y veamos lo siguiente, hacemos consenso en que uno de los rasgos del sistema político nuestro es la debilidad institucional, ¿cierto? El gobierno se traga el Estado. El gobierno es grande, el Estado es imperceptible, porque prácticamente el gobierno se traga el Estado. Y en general no hacemos esa diferenciación. Melanio dijo en su introducción, que es muy cierto, todo lo que se ha planificado aquí, pero si ustedes se dan cuenta, un elemento que resalta en ese diagnóstico es la falta de continuidad en las políticas públicas. Tuvimos el primer plan decenal y el segundo fue el plan 2003-2012, el que hizo milagros. Pero entra un nuevo gobierno, inmediatamente comienza a hacer su propio plan y de ese proceso de diálogo en el que yo también participé, sale el segundo plan decenal, 2008-2018. De ese plan entra Danilo Medina, que es del mismo partido, pero él debió darle continuidad a ese plan decenal que definió como prioridad 10 políticas públicas en materia de educación. No, pero Danilo convocó al pacto educativo para hacer su pacto de cara al 2030. El plan decenal, que terminaba el 18, como que no existió, porque ni siquiera se partió de una evaluación de ese plan. Y ya ahora hay una convocatoria también, y hay un pacto en el que participaron todos los actores que tiene vigencia hasta el 2030. Entonces, ese es un ejemplo de cómo un rasgo del sistema político, de la cultura política que tenemos, se refleja en el ámbito de la educación. Eso quiere decir que cada gobierno en educación aplica el refrán aquel que usa su propio librito. Es decir, te quedaste en la página 3 de tal libro y en vez de seguir leyendo, te busca otro nombre. La falta de continuidad. No tenemos una cultura política que haga la diferencia entre el gobierno y el Estado. Las políticas de Estado deben tener continuidad, no importa si viene un cambio de partido en el gobierno. Lo que sí tiene sentido es que se pueda hacer una evaluación y tú puedes decir, bueno, hay que hacer estos ajustes que derivan de las conclusiones a las que se arriban en el proceso de evaluación. Pero aquí se hacen cambios y se hacen nuevos planes sin evaluar el que estaba. Entonces, ese es un problema que condiciona, que tiene un impacto en el ámbito de la educación. Igual, otro rasgo es el de la impunidad, la corrupción. No hay duda que una parte del presupuesto se ve impactado por ese tema también, el presupuesto de la educación. El clientelismo. El clientelismo también tiene un impacto que no es solo que se toma una parte del presupuesto, porque cada vez que hay que darle cuota de empleo, por ejemplo, en el ámbito administrativo, al senador, al diputado, al presidente del partido, no es solo que tú estás destinando un dinero sin ningún criterio
que te den la cédula para nombrar personas, pero eso tiene un impacto en lo que pasa en la vida cotidiana de la escuela, porque en la escuela, todo el personal que labora en la escuela, sea administrativo, sea docente, de todas las categorías, las clasificaciones, tiene que ver con el proceso cotidiano o los procesos que se dan en la escuela. El portero recibe primero a los niños y niñas cuando entran, entonces hay que tener algún criterio para nombrar ese personal, porque ellos llegan primero que los profesores y la profesora debe ser así. Entonces, ese es un factor, un rasgo del régimen político que también tiene un impacto en la educación. Ese criterio de falta de continuidad tiene mucho que ver con las políticas que se definen y cómo se definen las prioridades y la visión que se tiene de la educación. ¿A qué se le pone énfasis? Lo misional de un sistema educativo es la formación integral del ser humano. Y que formar el ser humano en todas las dimensiones de la vida, comenzando por desarrollar la capacidad de pensar lógicamente y críticamente, de desarrollar la creatividad, la curiosidad, la actitud de indagación desde temprana edad. Pero el sistema educativo también se puede orientar, así con todas las sutilezas del mundo, porque también hay quienes se benefician de la promoción de un pensamiento desestructurado. Aprender a pensar es básico para tener éxito en la trayectoria académica. Pero eso también incluye en esa formación integral ese componente ético-axiológico, los principios éticos, los valores, María, que definen la capacidad de vivir armónicamente entre todos los seres humanos que habitan en una sociedad, de aprender el deber ser. Porque nosotros tenemos un problema, ese hecho que pasa, que genera tanto desasosiego, la gente a veces no tiene una idea cómo sufren las personas por el ruido, por ejemplo. Las personas que no pueden vivir en paz en su casa, que no pueden descansar, que no pueden dormir, que no pueden estar tranquilos aunque estén enfermos, por los ruidos que se generan en el entorno. María Teresa, una pregunta con relación a eso de aprender a pensar. Uno que está ahora en esta posición, que está bregando con jóvenes recién salidos de las escuelas, los colegios, y uno se percata que es una carencia real que tiene la juventud actual, que quizás se graduaron, quizás son profesionales, pero no tienen una capacidad de razonar sobre lo que están haciendo. ¿Cómo podemos hacer para orientar la educación a mejorar esa capacidad de raciocinio en los jóvenes? Bueno, mira, para plantearse como propósito esa formación integral que comienza por aprender a pensar lógica y críticamente, las prioridades, todas las políticas se articulan, porque en la educación hay una combinación de factores. A veces te dicen, bueno, vamos a atender la infraestructura, muy importante. Hay que tener infraestructura, porque si tú no tienes escuela, no le puedes dar solución a los que todavía están fuera del ejercicio del derecho a la educación, pues nosotros todavía seguimos con una población que está fuera. Aquí hay más de 240,000 niños y niñas de 3 a 5 años que está fuera. Y hay una población de 0 a 2 años que supera los 500,000 niños y niñas que está fuera de los programas de atención a la primera infancia, por ejemplo. Pero también tenemos una población que está fuera de la educación secundaria, donde más bajito esa proporción es en básica. Entonces, tú tienes que tener infraestructura, pero usted tiene que ponerle atención
saber cuáles son las dimensiones pedagógicas, ese proceso pedagógico, esa gestión de lo que ocurre cotidianamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que articular, combinar todos esos factores. Implica lo metodológico, implica los recursos que se utilizan, implica la posibilidad de ver a los maestros y a las maestras distinto a como históricamente lo hemos visto. Hemos aprendido a verlo y nosotros nos hemos asumido así también, como ejecutores, simples ejecutores, que deben cumplir con todo lo que viene de arriba. Así dice, lo que viene de arriba. El currículo que llega, el registro que llega, la nueva metodología que llegan. Pero es diferente si se habilitan espacios institucionales donde los maestros y las maestras puedan reflexionar críticamente su propia práctica. Usted no puede dar lo que no tiene. Si usted no desarrolla en su ejercicio profesional la capacidad de reflexionar críticamente, difícilmente usted va a generar procesos que se orienten a ese fin, a ese objetivo. Entonces, por eso yo digo que hay que combinar la formación docente, todas las metodologías, porque la metodología entre el contenido y forma hay una relación dialéctica. Importa el qué se enseña, qué contenidos vamos a trabajar. Pero una pregunta para ambos como maestros. ¿Cómo entienden que podemos mejorar la calidad del docente, tanto en su nivel de vida como en su calidad profesional, que están generando impactos en la población en el futuro de la República? Antes de contestar específicamente la pregunta, quiero apuntalar la reflexión que hacía María Teresa, porque yo la comparto. La educación no es un constructo aislado, o sea, se da en seno de una sociedad. Y fíjense que yo he hablado y reiterado de que hay 3 factores que han impedido que los esfuerzos múltiples y los recursos que se han invertido no hayan terminado en resultados más auspiciosos. Esa discontinuidad de las políticas educativas a que se refiere María Teresa no son, Napoleón, ni siquiera de un gobierno a otro, dentro de un mismo gobierno. Pero ¿qué ha pasado en los 4 años? Tuvimos un ministro, un hombre que viene de nuestras filas, Roberto Fulcar. Al segundo año fue destituido del puesto. Pero uno no encontró que su sustituto daba continuidad a una política de este gobierno, todo lo contrario. O sea, fue el mayor contradictor de los 2 primeros años de gestión educativa de este gobierno. Entonces uno dice, pero bueno, pero tampoco se ve claro. Yo mismo pensaba que se iba a hacer un relanzamiento del pacto educativo a la luz de que los gobiernos tienen una plataforma, se habló en un momento dado, y yo coincidí con Teresa criticando que la jornada tan extendida debía llenarse de contenido. Exacto. En mi propio gobierno yo señalaba, los niños y niñas no pueden ser un almacén de personas a los cuales se le da alimentación. No, es importante derivar a esas tareas cocurriculares, a poder contratar talleristas para aprovechar ese espacio, que es importante, porque los rescatamos del barrio donde hay miles de tentaciones, porque insisto, el contexto es fundamental a la hora de abordar el tema educativo. Entonces, yo planteaba 3 elementos clave que nos tienen hoy en el piso en términos de rendimiento de nuestros alumnos. Esa discontinuidad de la política, y yo recuerdo, María Teresa, cuando yo iba a promover determinadas reformas entre el año 2008 y 2010, que algunos profesores me decían, Melanio, ¿qué garantía hay de que cuando tú salgas va a tener continuidad? Ahí estaba el tema de credibilidad. Los propios docentes son los primeros que dudan de determinadas iniciativas de reforma porque saben que en el tiempo la práctica ha dicho que no hay continuidad. El segundo elemento, que tiene también que ver con lo que señala María Teresa sobre el modelo político, social, es el conservadurismo de la sociedad dominicana.
Señores, aquí hemos tenido regímenes autoritarios desde 1844 hasta el 2024, con escasos momentos de lucidez liberal, y ustedes lo saben. Entonces, eso de alguna manera impacta todas las esferas de la vida del país. Y aquí hay una reticencia a las reformas. Yo soy el mejor ejemplo de ello. Porque además de que está incrustado, está en el ADN de la sociedad dominicana, la gente entiende y se conforma con el más de lo mismo. Y usted no puede esperar resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Profesor, ¿no ha avanzado la educación en este periodo constitucional que está terminando? No, hombre, pero no, señores. Miren, yo fui de los que dimos apoyo, pasados secretarios generales y presidente de la ADP, a darle apoyo al ministro Fulcar, un hombre que viene de nuestras filas, con el modelo a distancia. Porque en América Latina el Banco Mundial habla de un apagón educativo. Hubo países en que se cerró definitivamente. En el caso nuestro, si bien se cerraron las escuelas, hubo esa modalidad en que los docentes mantenían un cierto contacto con sus alumnos, pero eso no se evaluó. Señores, y lo que no se evalúe no puede mejorarse. No se evaluó. Teresa habla de 240,000 niños en la edad de 3 a 5 años. Señores, aquí se hizo un arqueo de que más de 250,000 alumnos abandonaron las escuelas en la pandemia. Sí. Pero no hay una evaluación, no se hace investigación educativa. No hay data. El ministerio, no hay data dura. El ministerio no ha dicho qué pasó post pandemia. Pero además de eso hay un grave problema psicosocial. Y todos los que somos padres o abuelos, y yo tengo esa experiencia, hay una creciente crisis del llamado déficit de atención. Eso hay que examinarlo, porque enclaustrar los niños en sus casas generó problemas que tampoco se ha estudiado, y eso tiene un impacto fundamental en la posibilidad de que esos niños y niñas puedan realizar sus aprendizajes y podamos avanzar en materia educativa. Entonces, ciertamente, el tercer elemento que yo entiendo que es nocivo a que podamos tener avance en educación es la no recurrencia a las buenas prácticas. Aquí ha habido buenas prácticas. Y a propósito de lo que dice María Teresa, yo ensayé en el 2010 entregando la principal regional de educación, que era el Gran Santo Domingo, la regional 10, a un grupo de maestras formadoras, las teresianas como la conocemos en educación, que dirigían el centro Poveda. Y yo pude superar toda la presión del clientelismo partidario y entregarle esa regional para que ellas pudieran allí trabajar un piloto de descentralización educativa. Y los resultados fueron auspiciosos. Incluso hay evaluación. Yo hice un estudio. Bueno, María Teresa hizo un estudio. Óyeme, yo me enfrenté a esas tensiones que da el hecho de que cuando un partido gana hay que entregar esas posiciones. Cuando uno lo escucha usted entiende que están hablando del sector público. Sí. Pero la educación es nacional, es pública y es privada. Sí, esa diferencia, por ejemplo, porque tú puedes estudiar en un colegio de alto nivel con una calidad excelente, pero en el barrio Simón Bolívar hay 14 colegios con condiciones por debajo quizás de las escuelas públicas. Es decir, esa diferencia entre colegios públicos y privados y cómo se muestra esa realidad. Yo trabajé el ranking educativo del 2011 al 2016 con los resultados de pruebas nacionales de todos los centros, 6,000 centros educativos, públicos y privados. Y yo les puedo decir a ustedes que en la mayoría de esos años los centros públicos tenían lugares cimeros. Naturalmente. Sí, yo me acuerdo que eran 2 o 3 privados que estaban por correcto, entonces es el mismo tema. Y las pruebas también. Y las pruebas también. Entonces, lo revelan. hay un problema que es global, es macro. Tú puedes tener excepciones, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero voy a la pregunta de Elías. Efectivamente, el tema de la formación docente. Mire, mi hermano, es que ustedes tienen ahí, ojalá me puedan apoyar con un cuadro, la producción, y es cómo se invirtieron el 3.71, que fue lo que se invirtió el año pasado, el año 2023. Estamos hablando de presupuesto ejecutado. 252,000 millones de pesos invertidos
del 4% en educación. Nómina. Vamos a tener que, el cuadro ya está en pantalla, pero vamos a permitirnos que la gente lo pueda ver. Y en conclusión, brevemente, tanto Melanio como María Teresa, porque el tiempo nos traiciona. Ya se está acabando el programa. Gracias. Ay, bien pura. Melanio, perdón, le quisiera que una respuesta breve de ambos. ¿Cuál ha sido el aporte del gremio profesoral al proceso educativo dominicano, si es que ha hecho alguna? Sí, los números hablan. Y recientemente yo fui a un evento en INTEC sobre el tema de la reforma fiscal, porque ahora algunos economistas se han planteado que el déficit fiscal se puede resolver disminuyendo la inversión educativa. Los mismos asesores empresariales que dicen que las empresas de zona franca, empresas tecnológicas, se van a Costa Rica, a Colombia, a Chile, porque los obreros dominicanos no están calificados. Sin embargo, la inversión per cápita por alumno en Chile está sobre los $7,000 anuales. Y la inversión en Costa Rica por encima de los $5,000. En República Dominicana invertimos el año pasado $2,126 por alumnos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el presupuesto educativo se va el 95% en nómina, gasto fijo, gasto operativo y transferencia a institutos descentralizados. Queda un 5% de esa inversión o gasto educativo para construcción de escuelas, mantenimiento de escuelas, avituallamiento de escuelas y para lo que tiene que ver con la reforma o las iniciativas de avance en el campo pedagógico, para lo que realmente impacte la calidad de la educación. Es insuficiente y es insuficiente incluso para la parte de formación y actualización de nuestros docentes. Concluyendo, María Teresa. Ay, señor, ustedes van a tener que hacer otro programa. Yo creo que sí. Con el deseo yo creo que el ejemplo que ponía Melanio, yo creía que íbamos a tener tiempo porque yo hice una investigación de esa experiencia y puedo hablar del impacto que tuvo ese convenio de cogestión en la Regional 10. Y qué pena que por la misma situación de nuestra cultura política se terminó, concluyeron, porque se necesitaba desde la lógica partidaria, ¿no? Pero aquello marcó y todavía, yo me imagino cómo estaríamos hoy en esa regional si se hubiese mantenido esa experiencia. Fue realmente valiosa. Mire, Freddy ha hecho una pregunta que yo no quiero dejar de... Yo creo que el sindicato ha hecho aporte importante. Ha hecho aporte importante en términos de reflexiones en su momento. Recuérdense el momento en que la ADP surge, que era lo prioritario en el país, la lucha por las libertades públicas jugó un papel importante. En el ámbito de la educación fue importante una reflexión hecha por el sindicato para el debate del primer plan decenal, que fue una reflexión que se oficializó en el 6º Congreso. Y en términos de las demandas, muchas de las políticas que hoy están vigentes, como los textos gratuitos, como el almuerzo escolar, la propia tanda extendida, aun cuando no se le ha dado el carácter y la orientación, ni se ha entendido como se planteó, pero fueron demandas levantadas por el sindicato. Yo creo que tenemos el desafío de mejorar cosas, de reorientar y de innovar en los métodos de lucha, en la manera de reconectar con la sociedad desde el sindicato, en el aporte que puede hacer, porque tiene un potencial grande el ADP para aportar a los cambios que tienen que darse en el ámbito de la educación. Sin ninguna duda, tiene un potencial y yo creo que el gran desafío es explotar ese potencial, porque el sindicato tiene la obligación de reivindicar
un tipo de educación para el pueblo dominicano. Sin lugar a dudas que se nos quedan y nos obliga a convocar a una segunda entrega de este diálogo. La inteligencia artificial, la calidad docente, el nuevo rol que deben llevar tanto la ADP como el Ministerio de Educación y el desafío de transformar la educación se nos queda pendiente. Gracias a Melanio Paredes, gracias a María Teresa Cabrera. Dejamos sin cierre este diálogo para una segunda entrega. Elías Alcántara, vicepresidente ejecutivo de ACD Media, Belkis Castillo, directora de proceso.com.do, Napoleón de la Cruz, director de prensa de ACD Media, don Freddy Sandoval, director de turismoglobal.com.do, y Salvador Sánchez, un servidor, le dicen buen feliz resto del día. Hasta la próxima entrega.